desde el mundo. Un saludo especial desde Chasqui TV, RTV, el canal de las noticias. Bueno, lo esperado por todos los ecuatorianos. Hoy tenemos una entrevista con el doctor Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República, según las encuestas en el Ecuador. Es uno de los candidatos que tiene aceptación muy importante. Por lo tanto, nosotros le damos una cordial bienvenida al doctor Yacu Pérez. Doctor, bienvenido a Chasqui TV, a Chimborazo y a la región sierra del país. Buenas noches, un placer saludar. Creo que no es el honor que yo visite a Chimborazo, sino yo tengo el honor de estar en el pueblo Puruá, en esta linda provincia que siempre nos ha dado la bienvenida, que históricamente hemos sido bien recibidos. Y para mí sí es un altísimo honor estar confundido con todo mi pueblo de las diferentes comunidades, ciudades que el día de hoy hemos podido llegar, y soy muy grato hasta de que me convidaron, me regalaron este lindo ponchito que aquí luzco, creo que con tanto cariño que me dieron los hermanos de Chimborazo. Mi estimado doctor, para nosotros también, para Chasqui TV, un noticiero de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, sí es un honor para nosotros tenerle acá en nuestro sede de entrevistas. Cuéntenos quién es Yacu Pérez, para que la gente que todavía no sabe quién es, de dónde es, cómo fue su infancia, su juventud, ese candidato amigo del pueblo. ¿Quién es el doctor Yacu Pérez? Yo nací en Tarqui, a 30 kilómetros de la ciudad de Cuenca. Mi padre no tuvo un día de escuela. Mi madre tampoco terminó la instrucción primaria. Fue duro la vida en el campo. Mi papá me enseñó a ser agricultor, chacarero, ganadero, a tocar, me enseñó la música. Vengo de la extrema pobreza, nací en el Huasipungo. Nos levantábamos a las 4 de la mañana para ir a los arrabales a ordeñar las vacas de mis papás, y luego a las 5 de la mañana para estar ordeñando las vacas de la hacienda. No teníamos siquiera zapatos y caminábamos descalzo y se nos escaldaba los pies. Escaldar significa que se hacía rojo y con tanto frío se reventaba y sangraba, unos dolores increíbles que era. Y luego a los 13 años estuve ya tocando el saxofón en las misas. Luego integraba las bandas, estuve 4 años en el Conservatorio de Música. Luego ya en la universidad, gracias a una beca, pude terminar mis estudios de abogado, de doctor en jurisprudencia, y más adelante, claro, obtuve 4 posgrados. Finalmente fui profesor en 3 universidades del Ecuador. Fui 2 veces presidente de la Ecuarunari, coordinador general de la CAOI. La CAOI es la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, que aglutina los movimientos indígenas más grandes de Colombia, de Bolivia, de Ecuador y de Perú. Finalmente fui prefecto de la SUAY. Tengo 2 pequeñas niñas. Me quedé viudo hace 8 años. Un cáncer se le llevó. Y hemos venido defendiendo el agua desde hace 30 años que sacamos a una empresa minera. Desde hace 20 años, Quimsacocha, Río Blanco, el Cajas, y por esto nos llevamos una persecución muy fuerte. He sido detenido 6 veces, 4 veces en el gobierno de la Revolución Ciudadana por defender el agua y por defender los derechos de la naturaleza. Pero bueno, hoy estoy libre, nunca me encontraron responsabilidad por delitos que no le he cumplido, y siempre lo más lindo. He dado conferencias internacionales en todo el mundo, en varias universidades como la de Massachusetts, Amherst, Río de Janeiro, en la UNAM de México, en la Nacional y la de Nariño en Colombia. He estado en los foros internacionales de la CEIDECH en Washington, en Nueva York, igual en Naciones Unidas en Ginebra, en La Haya. He escrito 8 libros de justicia indígena, la resistencia, asamblea constituyente, la consulta popular, derecho parlamentario, consultas comunitarias, agua u oro. Los 3 últimos libros han sido traducidos al inglés y al alemán. Pero lo más lindo, soy chacarero, soy uno más de los tantos, y con la misma humildad y sencillez de siempre seguiré recorriendo el páramo, las ciudades
y los lugares a donde nos toque viajar. Muchas gracias, doctor Yacu Pérez, presente el día de hoy en Chasqui TV. Bueno, ya nosotros adentrándonos en el tema más organizativo, ¿sí? Usted llegó a ser 2 veces presidente del Ecuarunari, pero viene también de un camino muy duro del tema en la defensa de los derechos individuales y colectivos de la población ecuatoriana. Cuéntenos parte de la historia en el tema organizativo, que es luego de donde sale la candidatura ya para el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. En efecto, en mi juventud, con esta vinculación de la música y también del deporte, yo practico el fútbol, el ecuavóley, la bicicleta, y ahí empecé a relacionarme con comunidades, y es ahí donde empezamos a forjar el liderazgo a nivel de la provincia de la Azuay. Es así que en el 93 inauguramos o fundamos la Federación de Organizaciones Indígenas Cañaris de la Azuay, organización que hoy es la más fuerte en la provincia de la Azuay, y a partir de eso y con toda la criminalización y la defensa del agua, los pueblos, los 18 pueblos del Ecuarunari me eligieron presidente de la Ecuarunari en el 2013 al 2016, y del 2016 me reeligieron hasta el 2019. Y ahí, claro, afrontamos momentos muy duros, porque el gobierno en ese tiempo era fuerte, duro, quiso romper el movimiento indígena. Recuerdo que en el 2015 una caminata desde Tundaimi hasta Quito, era un 15 de agosto, en donde nos detuvieron a mi compañera, mi pareja, Manuela Pic y yo. A ella terminaron expulsando del país, nos detuvieron, nos golpearon, y luego en el mismo año, por las enmiendas constitucionales, me golpearon, igual fui a parar inconsciente en el hospital Eugenio Espejo de Quito, y así había sido muy duro. Igualmente en el 2018 ganamos un juicio histórico, a través de un patrocinio nuestro, se logró suspender a una empresa minera, Río Blanco, de capitales chinos, y como consecuencia de aquello me secuestraron y casi que me cometieron un homicidio, estaban a punto de quemarme. Por eso tengo medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Pero seguíamos en esta travesía y, claro, fruto de reconocimiento a nuestra modesta dirigencia, liderazgo a nivel nacional, regional, es que Pachacuti, con sus bases, sus provincias, me escogieron como candidato a la presidencia. Y este rato estamos en esta travesía, una marcha más, un levantamiento más, de manera pacífica, resistiendo. Y de la pedagogía de la resistencia, ahora la pedagogía de la esperanza. Y a lo mejor, muy pronto, podría hacerse realidad el sueño, no solamente mío, sino creo, mi mayor sueño, siempre digo, no es llegar a la presidencia. Mi mayor sueño es que en el Ecuador termine la violencia contra las mujeres, la violencia contra los animalitos, la violencia contra los pueblos indígenas, la violencia contra nuestro pueblo, despojos, la violencia contra los trabajadores. Ahora mismo están este rato criminalizándoles por un contrato colectivo, los hermanos de Explosive, que están en una huelga prácticamente 150 días, y que el gobierno nacional, en vez de apoyar a los débiles, a los trabajadores, se hace al empleador. Entonces, por defender los derechos colectivos de los más débiles, es lo que se criminaliza. Entonces, mi sueño en realidad es que ojalá no haya más miseria, no haya más expulsión de nuestros hermanos campesinos a las ciudades. Nuestros hermanos indígenas campesinos no es que salen de sus comunidades a la ciudad porque les gusta, sino porque no hay fuentes de trabajo, porque no hay infraestructura, se dedican a otros menesteres, y eso es lo que hay que cambiar. Mi estimado doctor, la candidatura de Yacu Pérez al inicio tuvo algunos inconvenientes, que inclusive hubieron algunas discrepancias con algunos dirigentes, especialmente de la CONAIE. Ya están arreglados esos problemas, han dialogado, porque vemos que las nacionalidades y los pueblos están participando activamente en la campaña. ¿Cómo está el tema que al inicio parecía medio complicado, pero que hoy por hoy vemos que las organizaciones, especialmente las regionales, están acompañando los recorridos del país? En realidad estamos consolidados con Pachacuti, participaron de las 24 provincias,
Ahora mismo estamos con candidatos propios en cada provincia. La Ecuarunari, con sus bases, no ha dejado de acompañarnos. Ahora mismo nos acompaña el doctor Carlos Sucoseñay, Gustavo Tenesaca, Alberto Ainahuano, entre otros en nuestros recorridos desde el Carchi al Macará, desde la Amazonía hasta la costa del Pacífico nos han venido acompañando. Creo que estamos consolidados. Siempre habrán algunos dirigentes que no siempre estén de acuerdo, nosotros los respetamos, hay derecho a disentir, pero al menos las bases como hoy se pudo reflejar. Y esto, lo que hoy pasó aquí en Chimborazo, y quiero agradecerle de todo corazón al pueblo de Colta, al pueblo de Xinxin, al pueblo de Cebollar, de Colta, igual donde estuvimos ahora en Alausí, en Tixán, y sobre todo aquí en Riobamba, cuando cientos de personas acompañándonos, pero más que los que nos acompañan, la población en los balcones, en los carros, en los taxis, en los buses, los transeúntes, levantando el pulgar, convidándonos flores, agüitas, pancito, es gigante. Eso nunca me olvidaré y siempre llevaré en el corazón esos recuerdos entrañables, inolvidables. Entonces, estamos saliendo y consolidando el movimiento indígena. Bueno, para ya entrar al tema de las propuestas que ustedes tienen para los 18 millones de ecuatorianos, cuéntenos cómo está estructurado los líderes que ahorita mismo van a participar para el Parlamento Andino, la vicepresidencia, para la Asamblea Nacional, en la lista 18 del movimiento Pachacuti. Para el Parlamento Andino lo preside una mujer líder de Sarayaco como es Miriam Cisneros. Para la Asamblea Nacional lo preside Salvador Quispe, que es una trayectoria de exprefecto de Zamora, un dirigente que defiende también la naturaleza. Patricia Sánchez, una lideresa de muchos años de trabajo social en Guayaquil. Igual Ricardo Vanegas, un abogado, presidente del Colegio de Abogados de Guayas. Virna Rivera. Y aquí en la provincia de Chimborazo tenemos al compañero Rafael Lucero, que conoce mucha población, es un comprometido con nuestro pueblo. Creo que Rafael Lucero llegará a representar, a levantar la voz de Chimborazo ante el Parlamento Nacional, y a él le acompaña Nancy, el compañero, jóvenes de acá de la provincia de Chimborazo, que esta vez mujeres y jóvenes, la mayor parte serán, o son más bien este rato, un gran equipo, unos grandes mingueritos que nos apoyan con toda la vibra, con las mejores energías para salir adelante. Y ojalá no solamente que entre uno, ojalá puedan entrar 2, 3 compañeros de Pachacuti, porque el crecimiento es sostenido, el crecimiento es exponencial, es una tendencia que cada vez más va creciendo como un río crecido. Mi estimado doctor, gracias por estar en Chasqui TV. Nosotros queremos saludar a los 221 cantones que tiene la patria en la provincia de Chimborazo. Un saludo muy especial a las 45 parroquias rurales y también a los 10 cantones de Chimborazo, la mágica provincia. Mi estimado doctor, el Ecuador está atravesando una difícil situación económica, política, social. En el tema económico tenemos muchos problemas en el tema de salud, con la presencia del coronavirus y también con el mal manejo del tema de salud, de la emergencia sanitaria por parte del gobierno. Hemos perdido vidas. Nosotros en la emergencia sanitaria, especialmente en el mes de abril, tuvimos que llorar a muchos familiares que se fueron de este mundo, otros que sufrieron el tema del contagio del coronavirus. ¿Cómo le ve en una panorámica al Ecuador de la actualidad? Y de pronto sí tiene salida de esta crisis, de estos problemas en los cuales los gobernantes le han sumido al país del Ecuador, doctor. En efecto, usted ha dicho una gran realidad, los gobernantes. Tenemos tanta riqueza en el Ecuador, y una de las riquezas mayores es nuestro pueblo, que es profundamente trabajador, solidario y digno. Pero tenemos un error gigante, elegimos a los peores. Y creo que esta ocasión es el momento de pensar con las neuronas y sentir con el corazón. No es el momento de actuar con el hígado, peor con la indiferencia. Si queremos que nuestros hijos no se queden con una deuda externa que este rato, una deuda pública
que asciende a 77.000 millones de dólares. Es decir, cada niño que viene a este mundo del Ecuador vendría con una deuda de 5.000 dólares. O sea, en vez de venir con una palanqueta bajo el brazo, viene con una deuda de 5.000 dólares. Y eso es grave. Por eso nosotros hemos diseñado un plan de gobierno que podamos sacar del fango, que no va a ser difícil, que perdón, no va a ser fácil, pero que tampoco es imposible. Y este programa de gobierno se basa en las 4 Es, basado en la sagrada chacana, que es las 4 estrellas de alfa, beta, gamma y delta, que forman las 4 estrellas y que representan los 4 elementos de la vida: el agua, la tierra, el aire y el fuego. Se basan en las 4 Es: la ecología, la economía, la educación y la ética. En la ecología queremos decirles que vamos a combatir el calentamiento global, que nos pueden dejar sin agua, nos pueden desecar nuestros ríos, nuestras lagunas, y que nos pueden dejar sin alimentos, y que la temperatura cada año va incrementando. Los 3 últimos años, 2018 al 20, acaba la Organización Mundial de Meteorología determinar que son los años históricos. Desde 1850 hasta la fecha hay un crecimiento de 1.3 grados Celsius, y a este ritmo, en pocos años el planeta estará envuelto en llamas. En pocos años, hoy somos 7.800 millones de habitantes. Para el 2050 seremos 10.000 millones de terrícolas. De ellos, 7.000 millones estaremos con sed de agua y con hambre de alimentos. Por eso estamos a tiempo. Para evitar una conflagración mundial por el agua, es importante proteger. Por eso nuestra propuesta, realizar una consulta popular, para que sean los ecuatorianos en las urnas quienes decidan que prefieren el oro o prefieren el agua, prefieren la minería o la ecología, y nosotros apostamos por la agroecología y reforestar, acciones de prevención. Además de eso, tenemos que cada vez más dejar de utilizar los combustibles fósiles y el consumo de plásticos. La Coca-Cola cada minuto produce 200.000 botellas de plástico, es decir, 10 millones de plásticos cada hora. Diariamente 280 millones de botellas. En el 2050 calcula la Organización de Naciones Unidas que habrán más plásticos que peces en el agua. Eso es increíble. Entonces eso tenemos que corregir. En la parte económica, nuestra propuesta es bajar las tasas de intereses. En Estados Unidos y Panamá, que es país dolarizado, no más del 2% de las tasas de interés anual. Oiga, mi estimado doctor, ¿qué está pasando entonces en el Ecuador? Mire, ni siquiera la economía popular y solidaria es parte del mejoramiento de la economía de los pueblos. Mire, hay tasas que oscilan del 18% para arriba. Nuestros hermanos que venden alverjitas en las calles, nuestros pequeños comerciantes, solo trabajan para las cooperativas, trabajan para los bancos. ¿Es posible hacer realidad la propuesta que usted está manifestando? Es posible, porque en Estados Unidos y Panamá no pasa del 2% la tasa de interés anual. Y nosotros para microcréditos llega hasta el 30%. Eso en cualquier parte del mundo, eso es usura. Y la usura está castigado en el Código Penal y está castigado hasta en la Biblia. Y eso es chulquero. Y nosotros no podemos admitir la banca chulquera que pueda seguir imperando. Por eso decimos, o baja las tasas de interés la banca. Debería ser a un dígito, ojalá al 5 o 4%. Eso lo prometemos que lo vamos a hacer, porque si no baja la banca, nosotros invitaremos a que venga la banca internacional. En el Perú y en Colombia, que no es país dolarizado, las tasas de interés son menores. Cuando recorro el país, la gente me dice, no quiero que me regales Yacu dinero, necesito créditos, pero que sean trámites fáciles y tasas de interés que sean absolutamente justas. Haremos eso. Vamos a crear 500.000 unidades productivas destinadas a mujeres y jóvenes para proyectos productivos que estén vinculados a la agroecología, a la producción orgánica, al reciclaje, al turismo comunitario, vivencial, a los gestores culturales, a todo lo que tiene que ver con artistas, es decir, a proyectos productivos. Vamos de la misma manera a renegociar los contratos petroleros. Por cada barril de petróleo se llevan
los intermediarios de entre 3 y 4 dólares. Multipliquemos 3 o 4 dólares por medio millón diarios de explotación del crudo. Además vamos a renegociar la telefonía celular y vamos a renegociar precisamente para dotarles de internet a todos los estudiantes de los sectores populares, niños o jóvenes que puedan acceder, hoy no pueden acceder a la educación porque no tienen una tablet, no tienen la internet. Adicional a eso vamos a auditar la deuda externa desde el 2008 hasta la presente fecha y vamos a vender los aviones presidenciales y vamos a eliminar, escúchese bien, eliminar los sueldos vitalicios. No es justo que el señor Dají, que el señor Mauá, que el señor Correa, que toda esta gente que robó el país, que saqueó el país, encima de Yapa le estemos pagando sueldos vitalicios a ellos. Eso es absolutamente injusto. En nuestro gobierno se eliminan los sueldos vitalicios. En nuestro gobierno vamos a dictar leyes que vayan a endurecer el Código Orgánico Integral Penal, para endurecer las penas de los corruptos, para que nunca más se nos burlen mirando nuestros rostros la gente que se saqueó, que dispendió de nuestra plata, sabiendo que hay dinero en el Ecuador, pero que eso se fue a parar en el bolsillo de unos cuantos pícaros. Ese dinero vamos a custodiar y hacer que venga para la inversión y la obra pública. Estamos en un diálogo con el doctor Yacu Pérez. Él es candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti. Ha recorrido ya varias provincias del país. La campaña electoral empieza el 31 de diciembre y todo el mes de enero nosotros vamos a dialogar con varios candidatos de diferentes tiendas políticas para que la ciudadanía conozca cuáles son los planes de trabajo que van a ejecutar en caso de recibir el favor popular. Mi estimado doctor, en el tema de la minga por la economía, ustedes están proponiendo alimentación segura, soberana y nutritiva para todos mediante canastas agroecológicas, solidarias y el comercio justo. Hoy mismo nosotros en los recorridos, la gente en los mercados nos dice, ¿sabe qué? El agro está en quiebra. Sí, una mula de cebolla, mi estimado doctor, cuesta 5 dólares. No sacan ni siquiera lo de la semilla. ¿Qué hacer con nuestros hermanos agricultores, ganaderos, en donde también el precio de la leche está muy bajo, como usted decía? La gente dice, no quiero que me regalen plata, yo quiero que me paguen el precio justo de producción de lo que yo hago en el campo. También tenemos nosotros varios problemas en el tema de la comercialización. ¿Será que de pronto ustedes pueden proponer un proyecto de consumo de lo nuestro? Porque las fronteras en Colombia y Perú están recibiendo productos de otros países, mientras nuestros hermanos agricultores en el Ecuador están sufriendo muchas penurias, doctor. Ahí tenemos la propuesta de la creación de la Empresa Nacional de Acopio y Comercialización de Alimentos. Esta empresa, que será del Estado, irá a comprar los alimentos a los finqueros, a nuestros productores en la finca, transportará, acopiará y comercializará a favor de los consumidores, bajo el criterio del comercio justo, sin explotarles a los productores y sin explotar a los consumidores. Para eso está el Estado, para eso todas las volquetas, las escañas, los camiones que tiene el Estado y sobre todo a través de Fuerzas Armadas hay que ponerle en vigencia aquello. Segundo, en materia de la leche, hay que cerrar las fronteras de Colombia y de Perú y también de la Unión Europea para que no entre el suero lactuoso o la leche en polvo. Adicional a eso hay que desmonopolizar, este rato son 2 empresas que monopolizan todo lo que es el procesamiento de lácteos. Hay que permitir que todas las organizaciones pequeñas, medianas, puedan también participar. Tenemos también otras propuestas como es eliminar los aranceles a la importación de maquinaria para el sector agropecuario a fin de dinamizar la economía ahí. Con los 500.000 unidades productivas se combatirá el desempleo y vamos a generar miles de empleo. Adicional a eso, vamos a actuar de manera austera, vamos a ahorrar, se bajará el número de asambleístas, hoy son 137, de ellos 60 están involucrados a la corrupción. Serán de 137 hay que bajar la mitad, 2 por cada provincia
y por cada 500.000 habitantes un asambleísta adicional. Mi estimado doctor, ¿cómo hacer eso? ¿Usted va a convocar una consulta popular, va a convocar una asamblea constituyente? ¿Cómo hacer esta reforma política que de pronto el país exige? Imagínense ahorita mismo la Asamblea Nacional con el 3% de aprobación del pueblo ecuatoriano. No podemos tener instituciones parásitos en el Ecuador, mi estimado doctor. ¿Cómo hacer ese cambio en la estructura política del país? A través de una consulta popular, ahí se hará la consulta para que nuestro pueblo decida, ¿prefieren el agua o prefieren el oro? O sea, Ecuador, territorio libre de minería. 1, 2, ¿están ustedes de acuerdo en que se baje el número de asambleístas a la mitad? Una tercera pregunta puede ser, ¿están ustedes con la eliminación de algunas instituciones del Estado que son, como usted ha dicho, parásitas, como el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre otras? Eso será a través de la consulta. Pero adicional a eso, en el 2010 se aprobó una ley de educación superior que le prohíbe el libre ingreso a las universidades a la juventud ecuatoriana. En nuestro gobierno hay que crear una nueva ley de educación superior que les permita eliminar ese examen de ingreso que es una pesadilla para los jóvenes. Y nosotros haremos que se dé el libre ingreso a las universidades para la juventud ecuatoriana. Adicional a eso, vamos a hacer una reforma a la ley de tránsito y transporte terrestre para que no haya las sanciones, las penalidades para los choferes profesionales de multas, retención del vehículo, detención de la persona y la pérdida de puntos. En nuestro gobierno se elimina la sanción de pérdida de puntos para los choferes profesionales. Son varias de las propuestas y en materia educativa igualmente vamos a hacer un plan decenal capaz de darle un vuelco al tema de la educación. Solo la educación saldrá del fango a la población ecuatoriana. Los ejemplos son Singapur, es Finlandia, es Suecia, es Corea del Sur, es Japón. Esos países apostaron por la educación. No se va a conseguir en los 4 años, pero la idea es nosotros sentar las bases para la construcción del nuevo Ecuador, del nuevo país que soñamos. Y en materia de ética, vamos a combatirlo, a más del endurecimiento de penas, reformando la ley de contratación pública, capaz de que no se repitan otra vez el direccionamiento de las adjudicaciones de obras y compras, como se hizo con Odebrecht, Sinohidro y todo el dispendio y la corrupción en la vía Collas, en la refinería del Pacífico y todo aquello. Y además vamos a aprobar una ley de extinción de propiedades, de dominio, con dineros de la corrupción que adquirieron. Para eso vamos a hacer con efecto retroactivo. Esto significa que la ley no va a funcionar solamente de aquí, no se va a aplicar solo de aquí para lo venidero, sino de aquí también para atrás, como lo hizo España, como lo hizo México, que tenga el efecto retroactivo, capaz de que los que estuvieron durante el gobierno de Moreno, durante el gobierno de Correa, durante el gobierno de Mahuad y de los otros, también devuelvan ese dinero mal habido, ese dinero que salieron de acá y que están este rato como 70.000 millones de dólares fuera del país. Yo quiero invitarles a decir que nosotros vamos a mantener la dolarización, vamos a respetar la propiedad privada, vamos a honrar las deudas legítimas, siempre y cuando sean legítimas. Y les invitamos a los empresarios honestos, a los honestos. ¿Y quiénes son los honestos? Los que pagan impuestos, los que respetan los derechos de los trabajadores y los que respetan los derechos de la naturaleza. Con ellos, a cualquier parte, gobernaremos juntos para los 18 millones de ecuatorianos, porque no queremos vivir más un país dividido, un país en donde unos sean los buenos y otros sean los malos. No queremos más violencia, no queremos más despojo, no queremos más que sigan violentándose contra nuestras mujeres. Y eso también es muy importante. Cada 3 días asesinan a una mujer. 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de maltrato. Por lo tanto, hay que asignar los recursos suficientes para implementar la ley de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer. Eso tenemos que hacerlo realidad, porque cuando se trata de una mujer, tenemos que siempre acordarnos que ella nos alumbró, que ella nos dio la vida y que no podemos seguirle maltratando, tratándole con tanta violencia por esta sociedad machista y matriarcal. Tenemos que hacer todo el esfuerzo necesario para que las mujeres, de una vez por todas, sean tratadas como se merece, tengan los mismos derechos, las mismas garantías
y hacer de que mientras no haya derechos para las mujeres, no habrá democracia posible. Solo habrá democracia cuando las mujeres sean libres y tengan sus derechos. Ahora, mi estimado doctor, dos temas muy importantes que le interesa a los ecuatorianos. El sistema de salud está destrozado, mi estimado doctor. Es más, ha sido uno de los puntos más débiles en la pandemia. Hoy mismo también las instituciones ya ni siquiera les importa ni siquiera las cifras, peor el dolor que están viviendo nuestros hermanos y hermanas que están contagiados por el coronavirus y peor de las personas que han fallecido. Es más, ni siquiera hay estadísticas de cuántos murieron. Lo único que hicieron, especialmente en Guayas, es enterrarle en cartones, mi estimado doctor. Así le han tratado al pueblo ecuatoriano. Y en el tema educativo también, todo lo que usted dice, no todo tiene que ser sanción, sino también educación. El sistema educativo tiene que ser fortalecido. Los más de 150,000 maestros que tiene el país tienen que tener capacitación, tienen que tener formación permanente, porque de esa forma vamos a tener pilares fuertes en salud y educación para poder producir y también para mejorar la economía, doctor. En efecto, hay que fortalecer el sistema de educación pública. Por eso no vamos a privatizar jamás el IES. La seguridad social no se puede privatizar, ni siquiera de broma. Igual el sector eléctrico. El rato que privatizamos el sector eléctrico, suben automáticamente las tarifas de luz eléctrica y todo. No vamos a privatizar jamás el petróleo. Tenemos que fusionar Petroecuador con Petroamazonas. No vamos a privatizar el Banco del Pacífico. ¿Por qué vamos a vender? No tiene sentido vender. Doctor, empresas fuertes pero eficientes. No podemos nosotros pensar de que lo público es malo, sino que nosotros tenemos que pensar que tienen que ser instituciones públicas fuertes y que sirvan a la mayoría de los ecuatorianos. En efecto, tenemos que potencializar a las empresas públicas porque ese es patrimonio de nosotros. Las empresas públicas no están en venta, hay que defenderlo con el corazón y por eso es necesario decirles también a los trabajadores que garantizaremos la estabilidad laboral. Hay que buscarles, es más, yo he ofrecido que nuestro ministro del Trabajo será de una terna que presenten los sindicatos, es decir, las organizaciones sindicales del país. Nuestro gobierno, la mayoría estará constituido del gabinete por mujeres. Será un gobierno para las mujeres, será un gobierno para los jóvenes, porque los jóvenes son nuestra inspiración. Trataremos de ser coherentes, como lo fuimos en la prefectura. En la prefectura me dije que me bajaré el sueldo a la mitad. Fui el único prefecto que me bajé el sueldo a la mitad. Dije que me transportaré en bicicleta desde mi casa hasta la prefectura. Lo cumplí y en bicicleta de bambú, como ahora también recorremos. Dije que vamos a ahorrar. Ahorramos $10 millones de un presupuesto de 36 millones de dólares. Con ese dinero es que logramos combatir y afrontar los duros momentos de la pandemia. Mientras otros estaban escondidos o robando, distribuyéndose los hospitales, nosotros estábamos de lunes a domingo trabajando en darles 120,000 canastas solidarias, 11,000 pruebas PCR de 3 millones de kits de semillas de hortalizas a nuestra población que no tenía que sembrar. Ahí estuvimos, por eso incluso nos contagiamos de la COVID, somos sobrevivientes de la COVID, pero lo hemos hecho con el corazón, con toda la adhesión, con toda la convicción. Ahí ofrecimos que vamos a eliminar un impuesto que se llamaba a los automotores, llamado tasa solidaria. Lo cumplimos, es decir, nuestra mejor carta de presentación es que somos coherentes. Lo que ofrecemos, lo cumplimos, y eso lo haremos a nivel de la presidencia. Ahora, mi estimado doctor, ya entrando en la parte final de la entrevista, usted ha dicho, si aceleramos, podemos ganar en una sola vuelta. ¿A qué se refiere? ¿Cómo están las encuestas? ¿Qué dice la gente? Usted que ha recorrido ya casi todo el país. Aceleramos, si aceleramos, podemos ganar en una sola vuelta. ¿A qué se refiere, doctor? En efecto, nosotros no hemos contratado encuestadoras, pero los movimientos y partidos políticos han contratado a los otros y ellos mismos nos ponen en segundo, en tercer lugar. Si nos ponen en segundo, en tercer lugar, ellos que están contratándose en sus encuestas y que les beneficia, significa que nosotros estamos más arriba. Y sobre todo la conexión, el sentir que tenemos de las visitas que hemos hecho en la costa, en la sierra, en la Amazonía, en la región peninsular, incluso en Estados Unidos y Europa, vemos que hay un crecimiento exponencial. La tendencia es hacia arriba. Los otros candidatos están estancados y nosotros estamos poquito a poquito, gotita a gotita,
formando ríos caudales y finalmente seremos un océano de la esperanza. Y eso es lo que nos está pasando. Lo que pasa aquí en Chimborazo, en este recibimiento apoteósico que se dio la mañana y tarde de hoy, eso mismo pasa en Cotopaxi, en Tungurahua, en Azuay, en Cañar, en Loja, en el Guayas, que estuvimos hace 5 días. Quiero desde aquí, algunos estarán escuchando de la provincia del Guayas, de la ciudad de Guayaquil, increíble el recibimiento, que Pachacuti no tiene respaldo en Guayas, que Yacu Pérez no le conocen en el Guayas, se cayó el mito, que en Manabí es tierra que solamente apoyan a Correa, es un mito, porque cuando llegamos allá se conectan y creo que es porque identifican a Yacu que es del pueblo. Por primera vez en la historia republicana desde 1830, desde el 10 de agosto de 1830 hasta la presente fecha, por primera vez va a gobernar alguien que viene del pueblo, alguien que caminó pies descalzos, alguien que jugó con la pelota de trapo, alguien que aprendió a ordeñar a los 5 años a las vaquitas, alguien que cogió el pico y la pala, alguien que sabe uncir la yunta y coger el arado, alguien que es de hacha y machete, alguien que ha escrito 8 libros, alguien que ha sido profesor de la universidad. Es decir, preparados estamos, pero sobre todo tenemos propuestas y las propuestas no nos dan ningunos asesores, o los mejores asesores es mi pueblo. Cuando me reúno con los estudiantes me dicen tales propuestas, cuando me reúno con los trabajadores, cuando me reúno con los chacareros, cuando me reúno con los artistas, con los intelectuales, me convidan ideas y así vamos a gobernar. En Minga vamos a gobernar el Ecuador que soñamos. Estamos convencidos que estamos próximos. Por eso decimos que es inobjetable que estamos en segunda vuelta. Pero si nosotros imprimimos un poquito más de velocidad, no descartamos llegar en una sola vuelta. Mi estimado doctor, ha sido para nosotros un gusto haber dialogado en el sede Chasqui TV. ¿Cuál es su mensaje final para los 18 millones de ecuatorianos que ahora mismo nos ven a través de Facebook Live en las 24 provincias del Ecuador, a nuestros hermanos que por distintos motivos han tenido que emigrar a diferentes latitudes en el mundo? ¿Cuál es el mensaje del candidato Yacu Pérez de la lista 18 del movimiento Pachacuti? Bueno, decirles que tenemos candidatos a la Asamblea Nacional y provinciales con mucha trayectoria. Incluso en Estados Unidos, Salvador Maita, quien preside; en Europa, Aida Quinatoa, que son personas con mucha preparación y trayectoria y sobre todo honestos, y que les prometemos para nuestros hermanos migrantes construir la Casa del Migrante y una cooperativa del migrante y acompañar en asesoramiento en todo lo que requieren en cuanto al cumplimiento de derechos. Y decirles finalmente, ustedes queridos ecuatorianos y ecuatorianas, tienen la oportunidad este 7 de febrero, no de votar, de elegir entre la corrupción del pasado o el presente de la honestidad, entre el extractivismo o la ecología, entre la pesadilla o los sueños. En vuestras manos está. Yo diría que el Ecuador está en manos de quien tiene el coraje de despertar sus sueños y se atreven a hacer realidad sus sueños. Yo me voy profundamente agradecido de las 24 provincias y de esta última de Chimborazo. Tanto cariño, tanto entusiasmo. Lo mantendré en la profundidad, en un rinconcito de mi corazón. Decirles gracias de todo corazón por ese apoyo brindado que nos han hecho sentir como que estamos en el centro del universo. Gracias, Chimborazo. Gracias a los pueblos donde nos hemos ido, nos ha recibido no solamente con los brazos abiertos, sino con el corazón abierto. Ashka Yupaychani, Tukuy Chungumanta, Yupaychani Ayituta. Muchas gracias. Esta noche hemos dialogado con el doctor Yacu Pérez, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacuti, listas 18. Ustedes ya pueden pensar, analizar las propuestas que el día de hoy han escuchado del candidato y el 7 de febrero tomen la mejor decisión por el bien del país. Nosotros con más invitados, con más información, volveremos el día lunes. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, Ecuador.